verso 25. ¿Están ahí? Vamos a darle un tiempecito para que lleguen ahí a Lucas 25. Ahí tenemos la parábola del buen samaritano. 10 o 25. Lucas capítulo 10, verso 25. ¿Están ahí? Amén. Amén. Lucas capítulo 10, verso 25 dice: y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él les dijo, Que está escrito en la ley. ¿cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él les dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le tomaron diciéndole: Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido en misericordia. Y acercándose, pintó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y lo cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuidádmele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres me parece que fue el prójimo que cayó en manos de ladrones? 37, todo junto. Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús les dijo: ve y haz lo mismo. Amante Dios, Padre eterno, Padre misericordioso, gracias. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra, gracias porque por eso estamos aquí. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Gracias por el cuerpo de Cristo, por el que tú nos has puesto. Señor, que tu palabra sea proclamada en esta mañana y que tu gracia nos acompañe. Dale al siervo lo que él no tiene para hacer lo que él no puede. Sé tú, Señor, con cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Pueden estar sentados. Y me llama mucho la atención cuando tenemos esta parábola, que él le dice en un texto arriba: hace esto y vivirá. Y cuando el intérprete de la ley le dice el samaritano es el prójimo, él le dice: bien has dicho, haz tú lo mismo. Muchos se han fijado en el eslogan de nuestra iglesia que tenemos en la primera iglesia bautista de Vista Catalina. ¿Saben cuál es? Como dice: amando a Dios, amando a otros. Y yo entiendo que enfocado en lo que va con el mes, que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para culminar este mes con relación a lo que estábamos tratando. Creo que es un tema sumamente interesante cuando hablamos de la parábola del samaritano. ¿Quién es mi prójimo? Cuando hablamos de esa parábola, que llegamos aquí a este punto donde dice que el tipo fue movido en misericordia. Y eso es muy importante. Cuando nosotros iniciamos en Mateo capítulo 5, que Mateo inicia con el sermón del monte, Mateo inicia de esta manera: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. El tema de hoy es: ¿dónde están tus ojos? ¿Dónde estaban los ojos del sacerdote cuando pasó y vio ese tipo desmayado, desangrado, malherido? ¿Dónde estaban los ojos de ese levita cuando pasó por aquel lugar? Y el texto lo dice muy claro: y viéndole, o sea, no fue que no lo vio y lo dejó. ¿Dónde están vuestros ojos? Pablo le dice a Timoteo en la carta que Pablo le escribe a Timoteo, en Filipenses capítulo 2, verso 20, Pablo escribe a los Filipenses cuando le va a recomendar a Timoteo. Pablo le dice: no cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Oigan como Pablo le dice de Timoteo: yo no cuento con nadie como Timoteo. Una recomendación mejor de ahí se daña. Que se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Verso 21, estamos en Filipenses 2. Dice: todos los demás se ocupan de sí mismos y no de las cosas que son importantes para Jesucristo. 22. Pero ustedes saben que Timoteo ha dado muestra de lo que es. Como un hijo con su padre, él ha servido a mi lado en la predicación de la buena noticia, dice Pablo. A veces nosotros tenemos que actuar con prontitud, y eso suele ser la diferencia cuando nosotros tenemos que hacer algo. A veces no se puede ser muy calculador con los recursos que tenemos para hacer un bien a otra persona. A veces no podemos buscarle la quinta pata al gato cuando vemos una necesidad. Nosotros debemos superar nuestros propios miedos a nuestras propias necesidades y ser un tanto más misericordioso, dice el texto. A veces debemos dejar de actuar de una forma indiferente. ¿Por qué? El Señor Jesucristo le pregunta a este señor que quiso probarle: ¿quién es tú? Él le pregunta al Señor qué tiene que hacer. Y el Señor le dice, el Cristo le pregunta, y él, queriendo justificarse, le dice: ¿y quién es mi prójimo? Yo te pregunto, ¿quién es tu prójimo? ¿Qué tú estás dispuesto a hacer? ¿A qué costo nosotros somos compasivos? ¿Esperamos algo a cambio cuando somos misericordiosos? Dice Juan, en 1 de Juan, capítulo 3, verso 18, eso que está ahí, dice Juan, en 1 de Juan, capítulo 3, verso 18, queridos hijos, nuestro amor no puede solo ser de palabra. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Dice que la fe sin obra es muerta. Para poner todo esto en contexto, entendiendo que vamos a ver a Lucas escribiendo este capítulo 10, entendiendo que la parábola del buen samaritano tiene varias aplicaciones, vamos a escoger esta de la misericordia, la compasión. ¿Qué significa tener misericordia? ¿Qué significa tener compasión por otros? ¿Qué significa el prójimo? La idea de esta parábola meramente no es solamente que nosotros entendamos esa parte de la misericordia. Yo entiendo que la parte esencial que Jesucristo quiere mostrar al inicio de esta parábola es dónde está el corazón de ese fariseo que intentó probarle
y él quiere hacer un choque para que él entienda que él está mal y entienda el punto de la salvación. Claro que sí, un punto que enfrenta a Cristo para él tentarle, y Cristo de una manera muy sutil lo lleva a que él reconozca la necesidad que tiene de salvación, de ser salvo, de que está mal. Porque lo primero que Cristo le dice, ¿qué dice la ley? Porque ellos vivían por la ley. Él dice, no, que ame a mi prójimo y a Dios sobre todas las cosas. Y Cristo le dice, haz eso. Si tú sabes eso, ya tú no tienes que hacer más nada. A veces nuestras actitudes hacia las necesidades de los demás nos vemos obligados a hacer, nos vemos retraídos a hacer cosas por los demás de una manera que nosotros nos paralizamos. Si somos sinceros, nosotros los cristianos realmente somos como el fariseo. ¿Y por qué digo que a veces somos como el fariseo? Hermano, si yo le pregunto a usted quién es su prójimo, usted va a saber exactamente quién es su prójimo. Porque la Biblia lo dice. Pero a veces estamos tan concentrados en nosotros mismos, en nuestras propias necesidades, en el lugar donde estamos. No estamos viendo más allá de nuestra propia nariz, que cuando nosotros tenemos una necesidad enfrente, ¿sabe qué es lo que hacemos? Somos como el fariseo. ¿Y quién es mi prójimo? Y miramos para los lados. El prójimo es todo aquel que está a tu lado, incluyendo tus enemigos. Porque los judíos y los samaritanos eran enemigos. Para los expertos en la ley, identificar el prójimo era algo que se podía discutir sin ningún problema, porque ellos tenían a Levítico donde lo decía. Para los ladrones, el viajero era alguien que ellos vieron de quien se podían aprovechar. Para los religiosos, me refiero al sacerdote y al levita, el judío malherido era alguien a quien ellos tenían que evitar para contaminarse y para evitar problemas también. Para el encargado de la posada, este hombre malherido era alguien que le iba a traer un beneficio, del cual él cobró por cuidar. Para el samaritano, el herido era alguien que necesitaba cuidado, compasión y amor. Para Jesús, todo eso es importante y muy importante aún, porque Él dio la vida por cada uno de nosotros, incluyendo al samaritano, que era alguien, dice ahí, despreciable, que dice la lección. La lección de esta parábola es muy importante para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque a nosotros nos va a enseñar varios puntos importantes. Uno, la parábola nos va a enseñar a nosotros a tener una lección de qué es la compasión. Dos, una lección de lo que significa el amor hacia los demás. Y una lección de que cuando nosotros vemos a alguien en necesidad, debemos acudir a esa necesidad y llenarla. Para mí la parábola del buen samaritano y la parábola de Marcos capítulo 4, que hay varias parábolas en Marcos, pero por ejemplo la parábola del sembrador, son parábolas esenciales. ¿Saben para qué? Para que nosotros meditemos dónde estamos. El pasaje de hoy en Lucas capítulo 10 nos presenta varias aplicaciones y tiene como propósito central de que la vida cristiana está en cuánto tú puedes servir a los demás, cuánto tú puedes servir a otros. Y tenemos 3 puntos que vamos a tratar de manera muy práctica y sencilla por los próximos 20 minutos, que significa el punto número 1, cuál es el propósito de esta vida. Está ahí en Lucas capítulo 10. ¿Qué dice Cristo que yo debo hacer? Está en la conversación que tiene Cristo ahí con el fariseo. Y está el punto número 3, compasión y misericordia. Practíquela. ¿Qué le cuesta? Usted no tiene 2 ojos en la cara. ¿Con qué ojo usted está viendo el prójimo?
con qué ojo usted ve las necesidades de los demás. Con esta parábola Jesucristo enseña el verdadero prójimo, ¿quién es? Incluso nuestros enemigos. Y los ladrones vieron un viajero judío como una presa fácil, como un objetivo al que ellos podían aprovecharse de él fácilmente. El sacerdote vio al judío malherido como un problema que él tenía que evitar, porque dice que se fue por el otro lado. El levita, que es el ayudante del templo, no quería contaminarse, no quería involucrarse, lo vio como alguien impuro del cual él no quería tener ningún tipo de contacto. Pero el despreciable samaritano, que era enemigo de los judíos, lo vio como alguien simple y sencillamente, como un ser humano que necesitaba ayuda. A veces se nos olvida que todos fuimos creados a imagen y semejanza. A veces se nos olvida dónde estamos y a veces se nos olvida que los demás podrían estar en un lugar así o peor y que podríamos volver allí. En Gálatas capítulo 6 hay un texto, 6.1, hay un texto muy importante. Cuando habla de la restauración, hermano, cuando cae en una falta, no viendo que tú puedas también caer en lo mismo, dice el texto. Aquí hay 3 puntos que resaltan muy importantes. Y es que muchas veces nosotros se nos hace fácil justificar la falta de amor, aunque eso no sea lo correcto. Nosotros muchas veces justificamos por qué no ayudamos al otro bajo un pretexto, escondiéndonos en ese pretexto nosotros mismos. Y eso no es correcto. Segundo, nuestro prójimo es cualquier persona que esté a nuestro alrededor que necesite ayuda. Cualquier persona que necesite ayuda que esté a nuestro alrededor es nuestro prójimo. Y tercero, amar a otro significa suplir sus necesidades cuando están a la vista, cuando nosotros sabemos que tienen necesidades. Amar a otro significa preocuparse por las necesidades de los demás. ¿Cuál es el eslogan de la primera iglesia bautista de Vista Catalina? Amando a Dios, amando a otro. ¿Qué significa? Que si yo amo a Dios, pues es lógico que yo me preocupe por mi prójimo. Porque como decía Gregory, yo no puedo decir que yo no cometo una falta, porque entonces yo estoy diciendo que Dios es un mentiroso. Yo no puedo decir que yo amo a Gregory cuando yo no amo ni siquiera a Dios. Yo no puedo mostrar amor por los demás si yo no conozco realmente lo que es el amor. Punto número 1. El propósito de esta vida, ¿cuál es? El Señor le dice en Lucas capítulo 10, verso 25, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, oiga cómo dice, para probarle al maestro, a Cristo, maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y él le dice, haga todo siempre pensando en la eternidad. El propósito de nuestra vida, el punto número 1 que nosotros tenemos aquí es hacer todo pensando siempre en la eternidad, pensando en el cielo. No debemos vivir para nosotros mismos. El verso 26 dice, él le dijo, está escrito en la ley, tú conoces la ley. ¿Cómo la lees? ¿Qué dice la ley que tú debes hacer? Y él le dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Haciendo qué cosa yo voy a heredar la vida eterna? Pues amando al prójimo y amando a Dios. ¿Qué dice Eclesiastés en el capítulo 12, verso 13? He aquí culmina el relato. Mi conclusión final es esta.
teme a Dios y obedece su mandato, porque ese es el deber que tenemos todos. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso la que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. El intérprete de la ley sabía lo que tenía que hacer. Y él mencionó los requisitos fundamentales para él ir a la vida eterna, para heredar la vida eterna, para llegar al cielo. Él lo sabía. Y cuando el Señor le preguntó, él entendió los requisitos fundamentales que él tenía que concluir. Porque él sabía la ley, él la conocía. Pero ¿qué pasa? Él está presentando una moción para probar a Jesucristo. Él quiere probar al Maestro, y así es que realmente nosotros no debemos vivir de esa manera. Nosotros no debemos ser como ese intérprete de la ley. Nosotros no debemos hacer lo que hizo. Nosotros debemos pensar en la eternidad, y nosotros debemos cumplir lo que dice. Porque él lo primero que dice: ¿y quién es mi prójimo? Tratando de justificarse, es decir, yo he cumplido la ley, yo guardo la ley. Entonces, ¿quién es mi prójimo que yo tengo que amar, cuidar y servir? Y el Señor le va a contestar. Jesús le va a contestar. Pablo le dice en Filipenses capítulo 1, verso 8, cuando Pablo le está hablando a la iglesia de Filipo, Pablo le dice eso que está ahí: Dios sabe cuánto los amo y los extraño con la tierna compasión de Cristo Jesús. Dios sabe cuán entrañables son ustedes para mí. Dios sabe cuánta falta ustedes me hacen. Y eso es el propósito. El propósito de Dios para la vida es amar y servir a los demás. Y cuando lo haga, brillará por la luz de Cristo con tanta intensidad que la gente querrá conocerle. Los actos de amor y servicio son una forma de compartir la buena noticia sobre el Señor. ¿Qué fue lo que el intérprete tenía que hacer para ir a la vida del cielo? Conocer a Cristo. Porque independientemente de que él estaba guardando la ley y él quería justificarse y jactarse de que él sí era recto, de que él sí era justo, pues lamentablemente no era así. Cristo le dice entonces en el verso 28: bien has respondido, haz esto y vivirás. Tú estás amando al prójimo, tú estás amando a Dios, tú conoces la ley, tú vives de esa manera, bien has hecho. Tú eres salvo, tú vas para el cielo. Pero él, entendiendo que había una falla, y Cristo está apuntando a su corazón, porque él es una persona que está concentrado en sí mismo y ve con desprecio a los samaritanos, no lo ve como su prójimo. Entonces llegamos al punto número 2. ¿Qué me pide Cristo a mí que yo haga? Que ame a mi prójimo como a mí mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y entendemos que eso va a chocar con el samaritano, porque los judíos no consideraban prójimo a nadie que no fuera de la nación judía. O sea, entiendan esto: los judíos no consideraban como prójimo, como gente con cuales asociarse, a nadie que no fuera étnico judío, que no fuera de la nación judía, que no fuera como ellos. Ellos eran un círculo aparte y estaban aparte, y todo era para ellos, según los intérpretes de la ley. Ahora, los gentiles, los samaritanos y todas las clases étnicas de ese momento actuaban con indiferencia en cuanto a los judíos, porque los judíos lo consideraban como que no eran parte. No le permitían entrar al templo, no le permitían congregarse para hacer todos los rituales, no permitían ciertas cosas. Recuérdense los problemas que tuvo Pablo con Pedro en un principio. Era así como se manejaba. Y yo te pregunto, cuando está pasando esto, ¿tú estás pensando en tu prójimo? ¿Tú estás pensando en tu semejanza? ¿Tú estás pensando en que ellos también son gente que merecen vivir, que merecen una oportunidad, que merecen hacer y ser parte de lo que tú eres parte? No.
No, realmente no. Cristo nos está diciendo a nosotros que nuestro corazón necesita ser entrenado. Al judío y aquí al intérprete de la ley, que es un judío, Cristo le está diciendo, tu corazón necesita ser entrenado. ¿En qué necesita ser entrenado tu corazón? Tu corazón necesita ser entrenado en misericordia para que identifique las necesidades de los demás y tú puedas tener ese amor que tú necesitas por el prójimo. Eso es realmente lo que le está diciendo. Tú necesitas entrenarte para que tú veas y tengas compasión. Tú necesitas entrenarte para que tus ojos vean más allá de tus propias necesidades, para que vean más allá de tu cara, de tu casa, para que vean más allá de ti mismo, para que vean fuera del templo. Necesitas ser entrenado para identificar las necesidades de los demás. Otros seres humanos, igual que tú. Y entendemos algo. El mundo es un lugar difícil. El mundo es un lugar hostil. La sociedad está perversa. Está mal. Efesios dice que aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Y automáticamente va avanzado el tiempo, los días son más malos. Eso está bien. Lo entendemos así. Vemos que eso es así. Ahora, el mundo, ese lugar que nosotros vemos así, ha perdido ese amor. El mundo ha perdido ese efecto natural, ese afecto, esa comunionía, ese compartir, ese buscar el otro, ese darle amor, ese identificar las necesidades. Está bien, el mundo eso lo perdió y yo lo puedo entender. Pero que esto lo haga un cristiano, no es posible. Que un cristiano se comporte de esa manera no es posible, eso no es entendido. El mundo es así, sí, pero el cristiano no es así. El cristiano es diferente. Entonces, ¿dónde están tus ojos de cristiano? ¿Dónde están tus ojos de pequeño Cristo que tú eres? ¿Dónde está el modelo de Cristo que tú tienes que ser? Nosotros debemos decidirnos a combatir todas aquellas cosas que vienen a endurecer nuestro corazón. Nosotros debemos decidirnos a combatir el temor, el egocentrismo, la codicia, la comodidad. Lo que sea que nosotros estamos haciendo que está evitando que nuestras prácticas compasivas salgan adelante y que nosotros veamos con nuestros ojos las necesidades de los demás, hay que combatirlo. Nosotros debemos ir en pos de la vida de los demás. Nosotros debemos identificar las necesidades de los demás. Nosotros somos un ente de servicio. Dice Proverbios capítulo 11, verso 17. Miren qué claro está ese texto. Proverbios capítulo 11, verso 17 dice: tu bondad te recompensará, pero tu crueldad te destruirá. Tu bondad te recompensará, pero tu crueldad te destruirá. Ama a Dios y muestra interés por tu prójimo. Practica lo que es la caridad. Llegamos al punto número 3, con esto voy a concluir. Compasión, misericordia. Practica esto. Verso 33 de lo que estábamos leyendo. Vamos al verso 31 donde dice: pero requeriendo justificar, como es en el 29, asimismo Jesús le dijo: ¿y quién es mi prójimo?, le dijo el Señor. Y respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Jerusalén a Jericó, estamos hablando de un trayecto de unos 27 kilómetros. Estamos hablando de un camino completamente desolado, que en aquel tiempo era llamado como un camino de sangre. Estamos hablando de un camino peligroso, donde los ladrones, ese era un trayecto donde lo usaban para hacer todo tipo de fechoría, donde toda la gente transitaba por allí, pero transitaba con cuidado. Y es probable que este judío que fue atacado por ladrones viniera del templo de adorar
o de llevar alguna ofrenda o de servir al Señor, porque ellos eran muy devotos, eran gente religiosa, o sea, religioso en su corazón, que guardaban la ley. Entonces, descendiendo de Jerusalén a Jericó, dice el texto, cayó en manos de ladrones. Eso es normal que pase, hasta en República Dominicana atracan, los cuales le despojaron hiriéndole se fueron. O sea, lo despojaron de lo que tenía y lo hirieron, lo dejaron quizás inconsciente, lo dejaron sangrando, lo dejaron mal. Ahí es lo que nos quiere decir. Y dejándole en medio muerto, o sea, cuando viene a ver, le dieron una tunda, le dieron una paliza. Dice el verso 31, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. Venía un sacerdote donde ya se encuentra con alguien que está herido. Y miren lo que dice el verso 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. En la otra versión dice que el tipo se fue por la otra orilla. En la otra versión dice que el tipo hizo como que no lo vio. Se puso un paño en los ojos, cruzó de largo y no lo vio. Un sacerdote, alguien con las características esenciales y con los conocimientos de Dios y que está llamado para servir al pueblo, para servir a la gente. Un sacerdote que predica y enseña la palabra de Dios. Y viéndole, se fue por el otro lado. Yo no vi nada. Dice el verso 32, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, se fue por el otro lado, dice el texto. Pasó de largo. Eso significa que realmente un levita es un trabajador que es ayudante del sacerdote en el templo, que es un tipo que está encargado de todo lo que tiene que ver con los ámbitos religiosos del servicio. El levita es alguien que está en la iglesia para servir a la iglesia, al templo, al sacerdote, y es un tipo que está cerca de Dios, que se mantiene en oración, hablando con Dios, para hacer todo lo del servicio. El levita tiene que ver con todo lo que es la adoración, la alabanza, los sacrificios, la ofrenda y todo lo que tiene que ver con el oficio. Este tipo tenía todas las cualidades para hacer que ese tipo pudiera ayudarlo. ¿Y sabe qué hizo? Pasó de largo. Pero ¿sabe qué es lo que más me gusta de los dos textos que hemos leído? Que dice el texto que ellos lo vieron. No fue que no lo vieron, fue que lo vieron y lo dejaron. Ahora, cuando nosotros llegamos al verso 33, dice el verso 33, y acercándose, el verso 33, asimismo, un levita, llegando cerca de él, en aquel lugar pasó de largo, pero un samaritano que iba de camino, vio cerca de él y viéndole, fue movido en misericordia. Un samaritano que es enemigo del judío, que no tiene nada que ver por ahí, que no puede andar por ese camino, porque si ese samaritano anda por ese camino, número uno, lo atracan a él. Número dos, los propios fariseos y los propios intérpretes de la ley lo atacan, porque él no puede andar por ahí. El sacerdote y el levita lo van a cuestionar porque él es samaritano. Y dice que viéndole, igual que los otros que lo vieron, fue movido en misericordia. ¿Dónde están tus ojos? Un repudiado samaritano. O sea, tú eres un ministro de la iglesia, tú tienes un título aquí, tú eres un líder y no eres movido en misericordia. Hay alguien que es inconverso, que no conoce a Dios, que te es rechazado por ti mismo, ese sí es movido en misericordia. O sea, que todo el mundo actúe así, yo lo entiendo, pero que el cristiano actúe así, no puedo entender. Dice el verso 33 que ese samaritano puso su vida en riesgo. No solo por los ladrones, sino también por los mismos intérpretes de la ley. Pasó un sacerdote y vio. Pasó un levita y vio. Dos personas que tenían esperanza. Pasó un samaritano y vio y se conmovió. Cosa que los otros dos no hicieron. Te voy a decir algo. El título no es lo que hace a la persona. El sacerdote tenía el título de sacerdote. El levita tenía el título de levita. El título no es lo que hace el ministro, es el corazón. El título de cristiano no te hace cristiano. Lo que te hace cristiano es que tú actúes como un pequeño Cristo.
el título no es nada. Los primeros hombres que pasaron por allí no hicieron lo que debían hacer. Se hicieron los locos, se hicieron los sordos al llamado de la misericordia que el Señor le estaba haciendo. En 2 de Corintios capítulo 6 dice, del verso 11 al verso 13, miren lo que dice eso. Y si alguien tiene la Biblia en la versión 1960, la puede abrir para que veamos ese texto. Ese está en otra versión. Dice, nuestra boca, oh Corintio, nos ha hablado con toda franqueza. Nuestro corazón se ha abierto de par en par. No estáis limitados por vosotros, sino que estáis limitados en vuestros sentimientos. Ahora bien, en igual reciprocidad le hablo como a niños. Vosotros también abrid de par en par vuestro corazón. Vosotros abrid vuestro corazón desde las entrañas, desde lo más profundo. Dice en esa versión, oh querido amigo Corintio, les hemos hablado con toda sinceridad y vuestro corazón está abierto a ustedes, dice. No hay falta de amor de vuestra parte, pero ustedes nos han negado su amor, han cerrado su corazón. No hay compasión, no hay misericordia, no hay prójimo que practique tales cosas. Dice, les pido que respondan como si fueran mis propios hijos. Abran su corazón. De par en par, desde las entrañas, sin resentimiento, sin dureza, con franqueza, con bondad. Abran su corazón. Dice Proverbio, capítulo 17, verso 11. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Dice Proverbios 17, 11. Si alguien vive bien y ve a un hermano con necesidad y no le muestra compasión, lo que mostró el samaritano, ¿cómo puede vivir bien esa persona? ¿Cómo puede estar el amor de Dios en él? Con esto concluyo. A veces el egoísmo nos ciega. Nos permite ver cosas. A veces el egoísmo cierra nuestro corazón. A veces la maldad de las otras personas también cierra nuestro corazón. A veces no somos abiertos o no vemos con los ojos de la compasión como el samaritano. Pero cuando estamos en este punto que nosotros tenemos de samaritano, el samaritano no podía desentenderse de esta necesidad tan urgente que había. El samaritano no podía hacer como el levita y el sacerdote y pasar de largo y hacer como que no vio. El samaritano no podía seguir por lo suyo y tratar de atender eso después. El samaritano no fue adelante ante tal suceso, un sujeto herido en la calle. Sus emociones no quedaron apáticas a lo que vio. No, lo que él vio contristó su corazón. Produjo un eco emocional y fue movido en misericordia. No podía actuar él ante lo que sus ojos estaban viendo. Nosotros los cristianos debemos entrenar nuestros ojos para que vean así. Y también debemos entrenar nuestro corazón para que actúe así. Dice Pablo en Corinto, si pudiera hablar todos los idiomas del mundo, de los ángeles, pero no amar a los demás, solo sería un metal ruidoso en un címbalo que resuena. Si pudiera el don de Dios de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara todo lo que es conocimiento, y si tuviera la fe que hiciera capaz de remover montañas, pero no amar a otro, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso como ser humano. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. 3 cosas duran para siempre:
la fe, la esperanza y el amor. Y el amor es el mayor. ¿Qué le dijo Cristo al fariseo? A lo mismo. ¿Qué le dijo Cristo al fariseo? Bien has dicho. El samaritano no pasó de largo, fue movido desde las entrañas en compasión. ¿Qué le dijo Cristo al fariseo? Ve tú y haz lo mismo. No fue eso lo que le dijo. Acompáñenme en el verso número 36. ¿Quién pues de estos tres parece que fuera el prójimo? El que cayó en manos de los ladrones. Y él dijo, el que usó misericordia, dice el fariseo, el intérprete de la ley. Entonces Jesús le dijo, ve tú y haz lo mismo. ¿Qué le está diciendo? Procura entrenar tus ojos para que vean la compasión, la misericordia y la bondad. Cristiano, procura entrenar tus ojos para que vean la misericordia, la compasión y la bondad. No hagamos eco de las necesidades de los demás, no pasemos de largo, no pasemos por el otro lado, no hagamos como que no está pasando nada. ¿Sabe por qué no podemos hacer eso? Porque Santiago a nosotros nos dice en un texto muy importante. Santiago capítulo 2, verso 13. Dice ese texto: no habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión. Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando lo juzgue. Todos los días nosotros debemos matar al viejo hombre. La batalla que yo libro hoy no es la misma que voy a librar mañana. Pidámosle al Señor que nosotros seamos capaces de entrenar nuestro corazón y abrirlo de par en par a las necesidades de los demás. Pero no solo eso, que nosotros podamos ver y no pasar de largo. Que nosotros podamos ver y ser compasivos. Que nosotros podamos ver y ser misericordiosos. Que nosotros podamos ver con los ojos de la misericordia como ese samaritano. ¿Dónde están nuestros ojos? Todos pueden concluir en que están en la cara. Sí, todos tenemos los dos ojos que tenemos, los tenemos en la cara. Pongámonos aquí. Veamos con esto de aquí. Ese texto de Corintios que Pablo le exige, abran su corazón de par en par, desde las entrañas, para que sean movidos. Porque dice Apocalipsis que va a llegar un momento en que nosotros vamos a ser juzgados por todas nuestras obras, sean buenas o sean malas. Y dice Santiago que no habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otro. Seamos misericordiosos, practiquemos la misericordia, amando a Dios, amando a otros. Sirvamos para los demás, vivamos para servir. Dios te bendiga. Amante Dios, Padre eterno, Padre misericordioso, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu bondad, Padre bueno. Gracias por todo lo que tú has dado a cada uno de nosotros. Guárdanos, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad, Padre amado, todos los días. Ayúdanos a practicar la misericordia y la bondad. Ayúdanos a practicar la caridad. Ayúdanos a abrir nuestro corazón ante las necesidades de los demás. Procura, Señor, que las cosas que están a nuestra vista no cierren nuestro corazón, nuestro sentimiento, nuestra misericordia. Ayúdanos a ser compasivos. Abre nuestros ojos para que podamos ver. Gracias, Padre, te damos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.